Creían que Villa era solo un asesino sin corazón. Pero lo que pasó en el pueblo de Santa María de los Remedios el 8 de abril de 1914 demuestra que había una línea que nadie podía cruzar sin enfrentar su furia. Un capitán federal torturó públicamente a un anciano ciego por no revelar dónde escondían los villistas su oro. Villa no solo lo ejecutó, sino que lo hizo de una manera que ningún corrido se atrevió a contar completo. Órale, mi gente. Si creen que la verdadera justicia no conoce de rangos ni uniformes, apóyenme con su like. Porque esta historia del capitán que pagó con sangre por humillar a un anciano indefenso les va a mostrar por qué Villa se convirtió en la pesadilla de los federales. El sol de abril caía implacable sobre las calles empedradas de Santa María de los Remedios cuando don Laureano Vázquez, de 73 años y ciego desde los 60, caminaba lentamente con su bastón hacia la fuente del pueblo. Era un ritual que repetía cada mañana desde hacía 13 años, llenar su cántaro de barro para el día, saludar a los compadres que encontraba en el camino y regresar a su pequeña casa de adobe donde vivía solo desde la muerte de su esposa. Don Laureano había perdido la vista trabajando en las minas de plata de Fresnillo, pero su oído se había agudizado como el de un lobo del desierto. Podía distinguir los pasos de cada vecino, el galope particular de cada caballo del pueblo, y esa mañana escuchó algo que le heló la sangre. El trotar pesado y ordenado de caballos militares acercándose por el camino principal. Federales, murmuró para sí mismo, apresurando el paso tanto como sus piernas artríticas se lo permitían. Pero era demasiado tarde. El capitán Jesús Moreno Saldaña había llegado a Santa María de los Remedios con 25 soldados y una misión específica, encontrar el tesoro que Villa supuestamente había enterrado en los alrededores del pueblo. Moreno Saldaña era un hombre de 38 años, originario de Guadalajara, que había ascendido en el ejército federal no por valor en combate, sino por su habilidad para hacer hablar a los prisioneros. Los pueblerinos lo conocían por su reputación. Donde llegaba Moreno Saldaña, alguien terminaba gritando. «Soldados», gritó desde su caballo alazán, «registren cada casa, cada pozo, cada rincón de este pueblo mugriento. El oro de Villa está aquí y no nos vamos hasta encontrarlo». Don Laureano había logrado llegar hasta la fuente cuando sintió que los soldados lo rodeaban. Sus botas militares resonaban contra las piedras del suelo con un ritmo amenazante. «Tú, viejo», ladró la voz áspera del capitán, «¿dónde está el tesoro de Villa?» «No sé de qué oro me habla, señor», respondió don Laureano quitándose respetuosamente su sombrero de palma. «Yo soy solo un hombre ciego que viene por agua». El capitán desmontó de un salto y se plantó frente al anciano. «No te hagas el tonto conmigo. Todo este pueblo protege a ese bandido y tú vas a decirme dónde escondieron sus riquezas». «Le juro por la Virgen de Guadalupe que no sé nada de ningún tesoro», insistió el anciano con voz temblorosa. «Llevo años sin salir de mi casa más que para lo necesario». Moreno Saldaña estudió al viejo con ojos fríos. Había algo en la dignidad serena de don Laureano que lo irritaba profundamente. En su experiencia, los campesinos solían quebrarse rápidamente con solo mostrarles el látigo. Pero este anciano mantenía la cabeza alta a pesar de estar claramente aterrorizado. «Sargento Reyes», ordenó con voz seca, «tráigame la cuerda y los ganchos. Vamos a refrescarle la memoria a nuestro amigo». Los pobladores que se habían asomado para ver qué pasaba se escondieron rápidamente detrás de puertas y ventanas. Conocían la fama de Moreno Saldaña y sabían que lo que estaba por ocurrir no era algo que los ojos cristianos debieran presenciar. Doña Esperanza Morales, una mujer de 50 años que había sido vecina de don Laureano durante décadas, se armó de valor y se acercó tímidamente. «Capitán, don Laureano está ciego, no puede haber visto nada. Es un hombre de bien que nunca se ha metido con nadie». «Señora», respondió Moreno Saldaña sin apartar la mirada del anciano, «le sugiero que regrese a su casa antes de que decida que usted también sabe algo sobre el tesoro». Doña Esperanza retrocedió asustada, pero no se alejó completamente. Se quedó observando desde la esquina de la iglesia, rezando en voz baja por el alma de don Laureano. Los soldados ataron al anciano a un poste de la plaza central.
Don Laureano no opuso resistencia, pero tampoco suplicó clemencia. Había algo en su comportamiento que recordaba a los mártires cristianos de las historias que le contaba el párroco del pueblo. Última oportunidad, viejo, gruñó el capitán acercándose con un látigo de cuero trenzado. ¿Dónde está el oro de Villa? No lo sé, señor, repitió don Laureano con voz clara. Y aunque lo supiera, un hombre de honor no traiciona a quienes defienden a los pobres. Esas palabras fueron como echar gasolina al fuego. Moreno Saldaña descargó el primer latigazo con toda su fuerza, arrancando un gemido ahogado del anciano. Luego vino el segundo, el tercero, el cuarto. «Habla, maldito», gritaba entre golpe y golpe. «Dime dónde está ese oro o te voy a desollar vivo». Pero don Laureano, a pesar del dolor que lo atravesaba como hierros candentes, se negaba a inventar información que no tenía. Entre jadeos entrecortados, solo repetía, no sé nada de ningún tesoro. La tortura duró 2 horas interminables. Los lamentos del anciano resonaban por todo el pueblo como un eco de dolor que se clavaba en el alma de cada habitante. Algunos hombres jóvenes intentaron acercarse para detener la barbarie, pero fueron ahuyentados a punta de bayoneta por los soldados federales. Finalmente, don Laureano perdió el conocimiento. Su espalda era un mapa de heridas sangrantes y su respiración era tan débil que parecía más muerto que vivo. «Capitán», murmuró el sargento Reyes, un hombre de 40 años que había presenciado muchas atrocidades pero nunca un ensañamiento tan cruel contra un anciano indefenso, «creo que ya no puede más. Si sigue así, se nos va a morir». «Que se muera», escupió Moreno Saldaña limpiándose el sudor de la frente. «Total, para lo que sirve un ciego mugriento. Déjenlo ahí colgado para que todo el pueblo vea lo que pasa cuando protegen a Villa». Los federales se retiraron a hacer camp en las afueras del pueblo, dejando a don Laureano amarrado al poste bajo el sol abrasador del desierto. Los vecinos no se atrevían a acercarse por miedo a represalias, pero desde sus casas podían escuchar los gemidos débiles del anciano torturado. Doña Esperanza no pudo aguantar más. Cuando la noche cayó sobre Santa María de los Remedios, se deslizó sigilosamente hasta la plaza llevando un jarro de agua fresca y algunos trapos limpios. Logró darle de beber a don Laureano y limpiar algunas de sus heridas antes de que los centinelas federales la descubrieran y la obligaran a retirarse. «Gracias, hija», susurró el anciano con voz quebrada. «Que Dios te bendiga por tu bondad». «Don Laureano», murmuró doña Esperanza con lágrimas en los ojos, ¿por qué no les dijo que no sabía nada? ¿Por qué se dejó torturar así? El viejo sonrió débilmente a pesar del dolor. Porque mentirles habría sido faltarle el respeto a Villa y a todos los que luchan por nosotros los pobres. Un hombre puede perder los ojos, hija, pero no debe perder nunca la dignidad. Esa misma madrugada, mientras don Laureano agonizaba amarrado al poste y los federales dormían en sus tiendas, una silueta solitaria observaba el pueblo desde las colinas cercanas. Francisco Villa había recibido noticias de lo que estaba ocurriendo en Santa María de los Remedios y había cabalgado toda la noche para llegar hasta allí. A sus 35 años, Villa había visto suficiente crueldad como para que pocas cosas lo sorprendieran. Pero cuando enfocó sus prismáticos y vio al anciano colgado del poste, con la espalda destrozada y la cabeza caída sobre el pecho, sintió que la rabia le subía por las venas como mercurio hirviendo. Villa conocía personalmente a don Laureano. Años atrás, cuando aún era Doroteo Arango y huía de la justicia por haber matado al hacendado que quiso abusar de su hermana, el anciano lo había escondido en su casa durante 3 días. Compartiendo con él su escasa comida sin hacer preguntas. Don Laureano había arriesgado su vida por ayudar a un forajido y ahora pagaba ese acto de bondad con sangre y sufrimiento. «Hijo de la chingada», murmuró Villa apretando los dientes. En su código personal había faltas imperdonables, pero torturar a un anciano ciego estaba en la cima de la lista. Villa no había venido solo. Lo acompañaban Rodolfo Fierro, Tomás Urbina y 12 hombres más de los suyos. Todos habían cabalgado sin descanso al enterarse de que uno de los suyos estaba siendo torturado por los federales. «General»,
susurró Fierro mientras observaban el campamento federal, son 25 soldados bien armados. No va a ser fácil sacar al viejo sin que se arme el tiroteo. No venimos a sacar a don Laureano, respondió Villa con voz helada. Venimos a cobrar una deuda que ese capitán contrajo cuando decidió torturar a un hombre de honor. ¿Cuál es el plan, compadre?, preguntó Urbina. Villa estudió la disposición del pueblo y del campamento federal. El capitán Moreno Saldaña había cometido un error táctico al acampar tan cerca del pueblo. Había subestimado tanto a los pobladores que no había considerado la posibilidad de que alguien viniera a vengar al anciano torturado. Vamos a dividirlos, explicó Villa trazando líneas en la tierra. Fierro, tú y 3 hombres van a provocar un escándalo en la parte norte del campamento. Cuando salgan a investigar, Urbina y yo nos llevamos al capitán por el lado sur. El resto de ustedes cubren la retirada. ¿Y si no se separan?, preguntó uno de los hombres. ¿Se van a separar? Los capitanes como ese no pueden resistir la tentación de dirigir personalmente una cacería cuando creen que tienen ventaja. Si ustedes están disfrutando esta historia de justicia revolucionaria, regálenme un like que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas aventuras épicas de Villa. El plan se ejecutó a las 4 de la madrugada, cuando el sueño de los federales era más profundo. Fierro y sus hombres comenzaron a disparar al aire desde el lado norte del campamento, gritando consignas villistas y haciendo todo el ruido posible. Como Villa había predicho, el capitán Moreno Saldaña despertó furioso y organizó inmediatamente una patrulla de persecución. ¡Soldados! ¡Son los malditos villistas! ¡Los tenemos acorralados! ¡Vamos a aplastarlos! Se llevó a 15 hombres con él, dejando solo 10 cuidando el campamento y el pueblo. Era exactamente lo que Villa necesitaba. Mientras Moreno Saldaña se adentraba en las colinas persiguiendo sombras, Villa y Urbina se deslizaron hacia la plaza donde don Laureano seguía amarrado al poste. El anciano estaba consciente, pero tan débil que apenas podía mantener la cabeza erguida. Don Laureano, susurró Villa cortando las cuerdas con su cuchillo, soy Francisco Villa. Vengo a sacarlo de aquí. Los ojos ciegos del anciano se llenaron de lágrimas. Muchacho, no debiste venir, es muy peligroso. Un hombre como usted no se queda desamparado mientras yo tenga fuerzas para impedirlo. Villa cargó al anciano en brazos como si fuera un niño y lo llevó hasta la casa de doña Esperanza, quien los estaba esperando con la puerta abierta y vendas preparadas. Cuídelo bien, señora, le dijo Villa depositando suavemente a don Laureano en la cama que doña Esperanza había preparado. Nosotros vamos a asegurarnos de que el capitán pague por lo que hizo. General Villa, murmuró don Laureano agarrando débilmente la mano del revolucionario, no mate a ese hombre por venganza. Mátelo por justicia. Villa asintió solemnemente. Entiendo la diferencia, don Laureano. Y se va a hacer justicia. Cuando el capitán Moreno Saldaña regresó de su cacería infructuosa, encontró el pueblo aparentemente normal. Don Laureano ya no estaba en el poste, pero el capitán asumió que había muerto y que los pobladores se habían llevado el cuerpo para enterrarlo. No sospechaba que Villa estaba esperándolo. Sargento Reyes, ordenó mientras desmontaba de su caballo, registren otra vez todas las casas. Si el viejo murió sin hablar, alguien más en este pueblo mugriento sabe dónde está el oro. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar que lo heló hasta los huesos. Capitán Moreno Saldaña. Se dio vuelta lentamente y vio a Francisco Villa de pie en el centro de la plaza, con los brazos cruzados y una expresión que no auguraba nada bueno. Pancho Villa, tartamudeó el capitán llevando instintivamente la mano a su pistola. Francisco Villa, defensor de los pobres de México, corrigió el revolucionario. Y vengo a cobrarle una deuda que usted contrajo esta mañana. El capitán miró alrededor nerviosamente. Sus soldados se habían dispersado por el pueblo y solo tenía cerca al sargento Reyes y a 2 soldados más. ¿Qué deuda? Yo no le debo nada a un bandido. Le debe una disculpa a don Laureano Vázquez por torturarlo siendo un anciano ciego e indefenso. Y me debe a mí una explicación de por qué creyó que podía hacer eso en territorio mexicano.
Moreno Saldaña recuperó algo de su arrogancia habitual. Ese viejo protegía información sobre tu paradero y tu tesoro. Era mi deber hacerlo hablar. ¿Su deber era torturar a un ciego de 73 años que no puede defenderse? Mi deber es acabar con bandidos como tú por cualquier medio necesario. Villa asintió lentamente. Entiendo. ¿Sabe qué, capitán? Yo también tengo deberes. Y uno de ellos es asegurarme de que los hombres como usted paguen por sus crímenes contra los indefensos. En ese momento, Urbina y los demás villistas salieron de las casas donde se habían escondido, rodeando completamente a los federales. El sargento Reyes y los dos soldados levantaron las manos inmediatamente, pero el capitán mantuvo la mano en su pistola. Está rodeado, capitán, anunció Villa. Sus hombres pueden retirarse si bajan las armas. Mi asunto es solo con usted. Nunca me rendiré ante un bandido, gritó Moreno Saldaña desenfundando su arma. Villa fue más rápido. Su bala atravesó la muñeca del capitán antes de que pudiera apuntar, haciendo que su pistola cayera al suelo polvoriento. Capitán Jesús Moreno Saldaña, anunció Villa mientras se acercaba lentamente, por el crimen de torturar a un anciano indefenso. Por abusar de su autoridad militar y por olvidar que los uniformes se llevan para proteger a los débiles, no para atormentarlos, queda usted bajo la justicia del pueblo mexicano. No puedes hacer esto. Soy un oficial del Ejército Federal. Y yo soy Francisco Villa, y en mi jurisdicción los que torturan ancianos pagan con su vida. Los pobladores habían comenzado a salir de sus casas, formando un círculo alrededor de la escena. Doña Esperanza apareció cargando un rifle viejo. General Villa, gritó con voz temblorosa pero decidida, ese hombre torturó a don Laureano durante 2 horas. 2 horas escuchamos sus gritos sin poder hacer nada. Lo sé, señora. Y por eso está aquí. Villa se dirigió al sargento Reyes. Sargento, usted y sus hombres pueden irse ahora mismo. Regresen con sus familias y busquen un oficio honrado. La guerra no tiene por qué convertir a los hombres en bestias. El sargento asintió agradecido y se alejó rápidamente con sus soldados. No tenía ningún interés en defender a un superior que había deshonrado el uniforme con sus crímenes. Villa tomó una soga que Urbina le ofreció y la pasó por la rama del mismo árbol donde habían amarrado a don Laureano. Capitán, le voy a dar la misma oportunidad que usted le dio al anciano. Si me dice dónde aprendió que está bien torturar a los viejos ciegos, tal vez consideremos una muerte más rápida. Moreno Saldaña escupió al suelo. Vete al infierno, bandido. Ya estuve ahí, capitán. Se llama ver a hombres como usted lastimar a los indefensos. La soga se tensó bajo el sol de mediodía de Santa María de los Remedios. El capitán Jesús Moreno Saldaña, que había torturado a un anciano ciego por información que nunca tuvo, pagó finalmente por sus crímenes ante los ojos de todo el pueblo que había presenciado su crueldad. 3 días después, don Laureano Vázquez se recuperaba lentamente en la casa de doña Esperanza, atendido por las mujeres del pueblo y alimentado con los mejores caldos que podían preparar. Sus heridas sanarían con el tiempo, pero la dignidad con la que había enfrentado el tormento se había convertido ya en leyenda. Villa se quedó en Santa María de los Remedios hasta asegurarse de que no llegarían más federales en busca de venganza. El último día de su estancia, se sentó junto a la cama de don Laureano para despedirse. Don Laureano, quería agradecerle por la lección que me dio. El anciano, con la espalda aún vendada pero el espíritu intacto, sonrió débilmente. ¿Cuál lección, muchacho? Me enseñó que la verdadera fuerza no está en los que pegan, sino en los que resisten sin perder la dignidad. Usted se mantuvo entero cuando ese capitán trató de quebrarle el alma. La dignidad no se pierde, Francisco. Solo se entrega. Y yo nunca la iba a entregar. Villa asintió, comprendiendo. ¿Hay algo que pueda hacer por usted antes de irme? Sí. Promis que cuando encuentre a otros hombres como el capitán, los va a detener antes de que lastimen a más ancianos como yo. Se lo prometo, don Laureano. Palabra de Villa. El anciano extendió su mano temblorosa y Villa la estrechó con cuidado,
sellando un pacto que cumpliría durante el resto de sus días revolucionarios. Cuando Villa montó su caballo para marcharse de Santa María de los Remedios, el pueblo entero se había reunido en la plaza para despedirlo. Don Laureano, apoyado en doña Esperanza y en su bastón, estaba de pie junto a la fuente donde había comenzado todo. General Villa, gritó con voz clara que sorprendió a todos por su firmeza, gracias por recordarme que todavía hay hombres de honor en este mundo. Villa se quitó el sombrero en señal de respeto. Gracias a usted, don Laureano, por mostrarme que el verdadero valor no necesita armas. Espoleó su caballo y se alejó hacia el horizonte del desierto chihuahuense, dejando atrás una historia que los habitantes de Santa María de los Remedios contarían durante generaciones. El día que un anciano ciego les enseñó a todos, incluso a Pancho Villa, que la dignidad humana no se puede quebrar con látigos ni cadenas, y que siempre habrá justicia para quienes la merecen. Si llegaste hasta acá y querés seguir conociendo estas historias épicas de la Revolución Mexicana, suscríbete al canal Sombreros y Fusiles para más aventuras que te van a mantener pegado a la pantalla.